Vale, pues es el caso de un paciente con una nefropatía lúpica y nuestra experiencia en el centro. Y de paso esta diapositiva, esta presentación serviría para repasarnos el tratamiento de la nefropatía lúpica. Entonces es un paciente, varón de 21 años, en principio sin antecedentes previos de interés, que pues ya en el año 1994 lo conocemos porque, bueno, lo conocemos porque en un hemograma que se realiza se objetiva una pancitopenia. Entonces, nuestro paciente pues refiere que desde hace un tiempo, no sabe especificar cuánto, está con astenia, fiebre, pérdida de peso, sobre todo llama la atención poliartralgias y petequias y adenopatías. Esta es la analítica de nuestro paciente en la que efectivamente pues vemos una anemia con 10,6 gramos de cilitro, con CUMS positivo, leucopenia y trombopenia y además un déficit de C3 y C4, así como positividad para los anticuerpos ANA y anti-DNA, serología infecciosa y un sedimento inactivo. Entonces, aquí hacemos nuestra primera pregunta. ¿Cumple el paciente con los criterios clínicos para diagnóstico de lupus? Y, en fin, ¿cuáles son los principales criterios de diagnóstico? En esta pregunta la mayoría habéis respondido que sí, estáis todos de acuerdo, ¿no? Con esta pregunta. O alguien que no lo tenga claro, no sé si se oirá. Se oye, ¿no? Con el... Se oye perfectamente, ¿eh? Oye. Entonces, bueno, repasando los criterios diagnósticos, vemos, repasando hacia atrás, cómo nuestro paciente cumple el cuadro de poliartralgias y sobre todo a nivel analítico, pues cumple el criterio de anemia, leucopenia, trombo positivo y déficit de complemento, así como ANA positivo y anti-DNA. Repasando el método que seguimos para hacer un diagnóstico de lupus, utilizamos los criterios SLIC de 2012, en los cuales tenemos que cumplir un total de 4 criterios, de 17, donde uno, como mínimo, tiene que ser clínico y otro inmunológico. ¿Vale? En nuestro caso, pues superamos este número, entonces sí que podemos tener un diagnóstico del lupus. Aquí tenemos los criterios que ya hemos mencionado y pues si nos ponemos, no me puedo parar a revisarlos todos de manera individual, pero sí que estaríamos bastante seguros de que se trata de un diagnóstico de lupus. Y como curiosidad, he estado revisando que hay unos nuevos criterios que han propuesto, todavía no se están utilizando, pero los están validando, ¿vale? Presentados a finales de 2017, en los que ya, serviría tanto para el diagnóstico como para tener también información pronóstica, porque los diferentes ítems, como podemos ver, tienen un número a la derecha que serviría para hacer el diagnóstico una vez llegamos a 10 y cuanto mayor fuera el número, pues también tiene implicación pronóstica. Entonces, ¿con qué tratamiento dejamos a nuestro paciente? Con prednisona a dosis de 1 miligramo kilo al día y seguimiento por consultas externas de reumatología. Entonces, aparte de los esteroides, ¿pautaríais algún otro tratamiento? ¿Qué es lo que haríais? Yo creo que a lo mejor por facilidad, mejor que se vaya presentando el caso por tiempo y después que finalmente vayan respondiendo o aportando algo más. Vale, bueno, en general todos habíais respondido, todos estáis bastante de acuerdo con iniciar hidroxicloroquina, ¿vale? Porque según revisando los estudios se ha visto que los pacientes tienen mejor supervivencia a nivel renal, tienen menor prevalencia tienen menor prevalencia de brotes, tardan más tiempo en aparecer y en general menos daño acumulado a nivel renal, como vemos en estas curvas de supervivencia. Entonces, nosotros realmente no conocimos a este paciente hasta el 2003, momento en que se nos remite por presentar en una orina de 24 horas una proteinuria de 600. Durante el seguimiento, pues efectivamente comprobamos una proteinuria de 1,5 gramos al día con consumo de complemento, pero sí una función renal normal con una creatinina de 0,8. ¿Qué hicimos con este paciente? Y también todos estáis bastante de acuerdo en que lo que habría que hacer es un estudio histológico y tomamos una biopsia renal en la que se objetiva refuerzo mesangial y microscopía óptica, sin otras lesiones, no se describe mucho más, y luego depósito de inmunoglobulina G a nivel de mesangia y de membrana, de tipo granular y que finalmente se diagnostica como una nefropatía lúpica tipo 2. Y con este resultado, la verdad es que aquí ya hay más discrepancias en el sentido de que hay gente pues, que iniciaría inmunosupresión, gente que optimizaría más el tratamiento, inicio de IECAS. Por nuestra parte, pues nosotros sí iniciamos IECAS y mantuvimos el tratamiento con prednisona. Hicimos un seguimiento del paciente
y vemos cómo mantiene proteinurías subnefróticas con una función renal normal y persistencia de poliartralgias, de muy difícil control con la analgesia. En 2007 es cuando vemos que ya empieza alteraciones del sedimento con microhematuria. Entonces, ante estas manifestaciones, decidimos hacer una segunda biopsia renal para ver si nos ayudaba a decidirnos con un tratamiento distinto. En esta sí que vemos engrosamiento de vasas capilares, condensación focal, sinequias, semilunas, vemos más alteraciones, vemos también más actividad en la inmunofluorescencia y nos cambia el diagnóstico a una glomerulopatía lúpica tipo 3 más 5. Así que a raíz de los cambios que vemos en esta biopsia, vemos cómo la mayor parte de la gente se decantaría por hacer un tratamiento de inducción con ciclofosfamida. Vale, aquí tenemos las recomendaciones por las guías Carigo, en las que efectivamente con una glomerulopatía lúpica de tipo 3 más grave ya está indicado con una evidencia 1A, inducción con esteroides, y 1B con ciclofosfamida o micofenolato, siempre pues, pudiendo elegirlas en función de las características del paciente. De tal manera que, siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología, aquí vemos cómo el micofenolato ya tiene en cuenta que responden mejor los pacientes de raza negra e hispánicos. Y además también tener en cuenta en pacientes mujeres en edad fértil por los efectos secundarios de la ciclofosfamida. Así como también pues, nos pone aquí el esquema de ciclofosfamida de inducción, un tratamiento durante 6 meses. Siempre en conjunción con esteroides. De inicio se utilizan 3 pulsos diarios, un pulso diario de metilprednisolona, la dosis variaba entre los algoritmos, siendo generalmente recomendados entre 250 y 1000 miligramos al día. Aquí nos recomienda una dosis de 500 miligramos al día y luego seguidos de dosis de prednisona, 30 miligramos al día, por tener una relación riesgo-beneficio mayor. La verdad es que también varía muchísimo la dosis de prednisona entre las distintas guías y algoritmos, pero nos recomiendan una dosis de 30 por tener pues, menos efectos tóxicos y una eficacia similar. Si no tuviéramos respuesta con el tratamiento de inducción, lo que haríamos sería cambiar, si empezamos con una pauta de ciclofosfamida por micofenolato y viceversa. Y si con esta actitud continuáramos con persistencia de la actividad renal, lo que haríamos sería, no se ve bien, pero añadir tacrolimus y hacer una terapia multitarget, o bien iniciar terapias biológicas como es por ejemplo el rituximab. Aquí tengo también unos apuntes más, pero que no los mencionaremos en detalle, que es lo que ya hemos comentado previamente, de cómo las diferentes dosis de los esteroides en los diferentes algoritmos, la ciclofosfamida, generalmente el protocolo que se recomienda en la actualidad es el Eurolupus, 500 miligramos cada 2 semanas durante 3 meses, y en general pues también el micofenolato como tratamiento de inducción y como tratamiento de mantenimiento. Luego también ya hemos mencionado el tacrolimus, que se puede asociar al tratamiento, que es también muy eficaz en la nefropatía lúpica tipo 5, que estabiliza al citoesqueleto de los podocitos y que tiene buen control de la proteinuria, y el rituximab, como hay diferentes ensayos clínicos que están empezando a tener pues, buenos resultados con esta terapia en nefropatía lúpica resistente. Y no me puedo parar a mencionar la gran cantidad de terapias que hay, porque la verdad es que se nos sale del tiempo, pero hay que saber que la verdad es que es anecdótico su uso y todavía están pendientes de revisión. Y respecto al tratamiento de mantenimiento, pues ya sabemos que se puede utilizar micofenolato mofetilo, azatioprina después de una inducción con ciclofosfamida. El tratamiento de mantenimiento con ciclofosfamida no está recomendado y sobre todo no olvidarse de los esteroides. La duración del tratamiento de mantenimiento depende también de nuestro paciente, porque generalmente las guías recomiendan mantener un mínimo de 1 a 2 años. Pero si tenemos un paciente que tiene muchos factores de riesgo para hacer varios brotes, está indicado mantener el tratamiento 5 años o incluso toda la vida si tiene brotes con más frecuencia. Volviendo a nuestro paciente, hicimos una inducción con un protocolo NIH con dosis mensuales y manteniendo prednisona e hidroxicloroquina. Entonces aquí tenemos la evolución de la proteinuria de nuestro paciente, vemos cómo se mantiene pues, por debajo de 1 gramo e incluso por debajo de 500 miligramos, con una dosis acumulada de 4,5 de ciclofosfamida. Y finalmente hacemos un mantenimiento con azatioprina y prednisona.
Con esto, nuestro paciente pues, sigue con la clínica de poliartralgias, bastante difíciles de controlar, en ningún momento hace deterioro de la función renal y no vemos ni hipoalbuminemia ni hipoproteinemia. El complemento continúa descendido y la autoinmunidad positiva. Así, de esta manera, haciendo el seguimiento, vemos cómo ocasionalmente presenta brotes en los que la proteinuria vuelve a ascender. Así como en marzo de 2011 vemos una proteinuria de 2 gramos al día. Entonces, ante la falta de una respuesta completa de actividad renal extrarrenal, aquí también hay bastante consenso en que deberíamos seguir con un tratamiento de mantenimiento, pero cambiando la azatioprina por micofenolato homofetilo. Entonces, en 2011, que hubo un brote con una proteinuria de 2,5 gramos, se consiguió controlar simplemente con un ascenso de la dosis de prednisona. Sin embargo, en marzo de 2015, donde persistía, bueno, la proteinuria estaba presente, pero por debajo de 500, pero la clínica extrarrenal era bastante llamativa a nuestro paciente, asociando ahora también una pleuritis. Entonces se decidió, junto con reumatología, sustituir el tratamiento de mantenimiento por micofenolato homofetilo. Y aquí es donde tenemos la proteinuria desde el tratamiento con micofenolato. De nuevo, pues se mantiene bastante estable por debajo de 500 cada 24, con un control parcial de los síntomas del paciente, hasta que en diciembre de 2016 pues vemos que de nuevo hay una tendencia a aumentar la proteinuria. Llega hasta 2 gramos y finalmente hasta septiembre de 2017 que vemos que produce una nueva subida hasta finales del 2017, hasta 3,5 gramos. Tenemos un paciente con una leucopenia que no nos permite dar más dosis de micofenolato, persiste mucha actividad lúpica extrarrenal, el consumido siempre está consumido, entonces decidimos hacer una tercera biopsia renal. Acabe destacar que hay cambios con respecto a la previa, se ve mayor actividad inflamatoria, está más descrita y también es cierto que cambiamos a, bueno, está descrita por un anatomopatólogo diferente, que hacía más inciso pues, en el daño celular que había en el daño tubular, atrofia tubular, daño a nivel de los vasos, que había depósitos de bastantes inmunoglobulinas, bastante más actividad también en la microscopía electrónica, que también la tenemos aquí descrita, y sigue siendo una glomerulopatía lúpica tipo 3 más 5. Entonces, desde el informe de la biopsia es muy importante destacar que es importante que el anatomopatólogo describa con detalle ya no solo el tipo de la glomerulopatía lúpica con la que nos enfrentamos, sino también la existencia de infiltrado intersticial, de atrofia tubular, de si existe podocitopatía, de si existen pues, daño vascular tipo MAT, semilunas, porque todas estas añaden mucha información pronóstica. Vemos como dentro de una misma clase de una nefropatía lúpica, la supervivencia es peor a existencia de mayor infiltrado intersticial y a existencia de mayor atrofia tubular. ¿Vale? Entonces, una vez visto los resultados en la biopsia y a la espera de plantearnos un tratamiento biológico, se decidió una terapia multitarget con tacrolimus. Entonces, la mejoría clínica, la verdad es que progresiva, pero parcial, con persistencia de poliartralgias, y vemos que la proteinuria pues, no termina de evolucionar favorablemente. De 3,5 gramos cuando se instauró el tacrolimus, se eleva hasta un pico de 6 gramos diarios. Entonces, bueno, nos planteamos iniciar una terapia biológica, como fue con el rituximab. Hicimos una pauta en la que administramos una dosis de 1 gramo a inicios de mayo, seguida de otra dosis a... no, 1 gramo. Era menor, ¿verdad? La rituximab era de 300. Sí, pero bueno. Vale. Y luego otra dosis a los 15 días, consiguiendo un descenso de la proteinuria progresivo y, sorprendentemente, también un mejor control de la clínica de nuestro paciente. Nuestro paciente dice que desde el rituximab es cuando... Hemos dejado de oír, ¿eh? Nosotros... ¿No oímos? No, lo mismo, ellos también. Tiene que ser un problema de María Ángeles. ¿No se oye? Ahora sí, ahora sí. Probablemente era un problema de cobertura del móvil. Ah, porque se había acercado. Bueno, y finalmente en octubre de 2018, al observar esta tendencia al aumento de la proteinuria, hemos decidido pautar
2 dosis más de rituximab, a la espera de un resultado actual de una nueva proteinuria, ¿vale? Y aquí es donde, pues donde entra un poco el debate. ¿Qué haríamos todos? ¿Optimizaremos el tratamiento actual? ¿Decidimos utilizar una terapia nueva? Es lo que discutiremos un poco a continuación. Como conclusiones, pues destacaría que la nefropatía lúpica es una enfermedad a tener en cuenta, porque en varias series se está viendo que muchos de los pacientes con lupus acaban teniendo afectación renal y que además es una patología que condiciona mucho el pronóstico, ¿vale? Para provocar una enfermedad renal crónica terminal en varios pacientes. Luego, sobre todo, acordarse de que la remisión, siempre hay una relación entre el tipo de respuesta que conseguimos en esta patología y la evolución y el pronóstico de la nefropatía lúpica. De tal manera, una remisión completa siempre tiene mucho mejor pronóstico que una remisión parcial y que por lo menos siempre nos interesa reducir la proteinuria lo máximo posible. Y también destacar pues, el papel de los nuevos fármacos biológicos. Tenemos un arsenal muy amplio, existen, si revisamos las nuevas terapéuticas, existen muchísimos fármacos, pero los diseños todavía pues, bastante difícil diseñar un buen estudio y compararlo con los nuevos fármacos, porque siempre, y yo pienso que lo más importante es encontrar una alternativa a la ciclofosfamida que sea igual de eficaz y bueno, que se pueda utilizar de forma práctica. Y bueno, y aquí es donde entraría ya el debate entre todos. Y después del rituximab mejoró. No. Vale. Tenemos al paciente ahora con... Vale, muchas gracias. Diría que ya ahora los audios de todos los participantes están activados, así que quien quisiera hacer preguntas. Vale, sí, está activado. Si quieres, María Ángeles, puedes quitar también compartir pantallas. Sí. Una pregunta. Que tenía 1,4 gramos de proteinuria, creo que recordar que estaba, o sea, le pusiste un IECA y le incluiste la prednisona, ¿no? 1 miligramo kilo día, ¿cierto? Vale, mi pregunta es, ¿no hubiera sido a lo mejor mejor bajar la dosis de prednisona y añadir ahí en este momento, por ejemplo, micofenolato? A ver, es que este señor ha llevado, bueno, ha estado mucho tiempo. Primero Creo que es por cómo se ve la cara. ¿Qué? Creo que sí, por lo menos ya está. Así que... María Ángeles, ¿te hemos perdido? ¿Estabas comentando algo, María Ángeles? ¿Me oís ahora? Sí. ¿Me oís o no? Sí, te oímos. Sí, ahora sí, por si quieren hablar. ¿Sí? Vale, te oímos. Vale, escucha, no, que a ver, que inicialmente este paciente estaba en consulta externa y yo lo primero que tropecientos años no sabemos lo que pasó, que probablemente en aquella ocasión sí se debería de haber puesto micofenolato, puede ser, pero lo que se hizo. Nosotros hemos presentado el caso tal cual. El tema es que ahora lo tenemos con rituximab y se hizo ayer una analítica, tiene 2,2 gramos. Muy bien. ¿Me oís? Sí, pero no sabemos qué hacer. María Ángeles, ¿cuándo fue la última dosis de rituximab? Pues hace 15 días. Hace 15. ¿Y lleva en total cuánto tiempo? Lleva 4 dosis de rituximab. Lleva 1 gramo y 1 gramo, que se lo pusimos en mayo, y ahora en noviembre le hemos dado 2 más. Vale. La semana que viene está con 2 gramos y con tacrolimus. El micofenolato se lo hemos tenido que quitar porque está con leucopenia. Vale. Hombre, yo, el comentario para aprender este paciente es que es el paciente que siempre ha ido por delante del nefrólogo y del reumatólogo y de todo el mundo. Entonces, yo la sensación que cuando estos pacientes se escapan, luego llevarlos
a remisión es muy difícil, ¿no? Que a lo mejor y yo creo que al principio vale la pena ser más agresivo, porque el paciente siempre ha ido tirando de corticoide, manifestación articular, el complemento siempre ha estado bajo, y al final le he puesto solamente 4,5 gramos de ciclofosfamida, porque es un varón, la toxicidad gonadal también. En fin, que la sensación de que hemos ido siempre por detrás del paciente, ¿no? Bueno, desde que lo llevamos nosotros un poco desde el 2016, la verdad es que hemos intentado ir siempre por delante. De hecho, hemos hecho un poco todos los tratamientos. No lo digo por nosotros, digo por el periodo previo, Sí. esa sensación, ¿no? Sí. Cuando lo recibimos, pues eso, ya tenía pues la proteinuria, pues eso, 1,5 gramos, 2. Y claro, pues ya pusimos todo, micofenolato, luego hicimos la biopsia, la terapia de Tarcher, hemos dado rituximab, pero claro, ahora ya no se nos ocurre mucha cosa más. Otra pregunta, en la tercera biopsia, microscopio electrónico no tenéis. Sí, sí. ¿Sí que había? En la tercera biopsia, sí, una tipo 4 había. Y no hablan de podocitopatía en el microscopio electrónico. No. Lesiones focales y segmentarias proliferativas y membranosas. Forma muy activa con inflamación de depósitos electrodensos a todos los niveles. A veces la falta de respuesta es porque además tienen unos cambios mínimos asociados o una fusión de podocitos. Pero en ese... El tratamiento sería igual. Preguntamos eso. Sí. Una pregunta, ¿los anticuerpos se habían negativizado? Nunca. Nunca. El complemento siempre bajo. Y además siempre con tendencia a leucopenia y todo que no nos permite... ¿Y con reuma os habéis puesto en contacto para ver si se puede probar el belimumab o...? Pero es que el belimumab, una vez ya has puesto también nosotros tenemos algún paciente con belimumab también, pero no tienen tanta afectación renal. Renal, claro. Hombre, yo creo que, dado la dosis que ha recibido el paciente de ciclofosfamida, que son 4,5 gramos, sí. Si no hay respuesta con esto, con el rituximab y con rituximab no se le mantiene en remisión, no pasaría nada por replantearse ciclofosfamida, por la edad que debe tener, que está con 30 y pico años, ¿no? No, 45. 45, vale. ¿Y ha sido papi ya o no? Tiene 2 hijos. Si es que lo conocemos mucho. No, digo lo de los hijos porque es que como ha empezado con 25 años, era una cosa así, es que a los hombres también tenemos toxicidad gonadal por la ciclofosfamida. No, por eso. Si no has tenido hijos, hay que hacer una reserva de esperma. Sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para el resto de la gente. Y a lo mejor no estaría mal la ciclofosfamida. Digo, si no responde a nada, darle unos ciclos de ciclofosfamida porque se le dieron las dosis de 750, que eso no sé cómo está calculado, porque es ni una cosa ni la otra. Ya. O sea, ni un IVH ni un neurolupus, ¿no? Ya. Sí, ya lo sé ya, Miguel. No es lo que se dio. Por toda la verdad. Claro. Digo porque, no sé, no es una cosa que se pueda descartar como posibilidad en un lupus refractario, dar unas dosis como Dios manda de ciclofosfamida. Es decir, hola, ¿qué hay? A usted lo conozco de nuevo. El problema también es que tiene 3.600 en la analítica que tenemos pero este tema de la leucopenia, con mi padre nefrológico, que era Paco Rivera, que es el que sabe más de lupus, es un tema no aclarado nunca. Si la leucopenia es una leucopenia por el lupus, que como tiene leucopenia no mucho, y a veces algunos, cuando tratabas a lo bestia, le pones sobre todo dosis altas de corticoides, la leucopenia se solventa, ¿no? Lo que era leucopenia, incluso Paco a veces lo que hacía le ponía filgastrin para poderle poner más ciclofosfamida. Y esto es una cosa de Paco Rivera, vamos, no es una cosa, yo se lo he visto hacer, yo estuve aquí con él, ¿no? Porque el tema del factor limitante de la leucopenia nunca sabes qué es, si es por el tratamiento o por el lupus, ¿no? Ya. Sí, porque nos pasa, sobre todo en gente que está muy activa, eso es verdad, ¿eh? Yo los que tenemos que están leucopénicos es porque están muy activos. A nivel inmunológico, el complemento muy bajo, los anales positivos y suelen tener leucopenia, eso es verdad también. Pero nunca ha dejado de estar activo, ¿no? Por el complemento y demás. Siempre ha estado en actividad este chico. Sí.
jamás. A ver, nosotros un poco el caso lo presentamos porque es verdad que ha estado por proteinurias debajo de 500 en alguna ocasión. Me refiero que ha tenido periodos que ha estado... Porque estamos hablando que llevamos 15 años aquí en el servicio. O sea, claro, un poco también era... porque pensamos que es bastante docente en el sentido de que se ha dado un poco todas las pautas. Ciclofosfamida, creatoprina, micofenolato, doble terapia, rituximab, claro, pero tampoco sabemos qué dar, ¿verdad? Yo creo que podemos hacer un cambio de pacientes. El de la IgA os lo cambia a vosotros y vosotros, y que así cambian de médico, a lo mejor mejoran. Igual. Porque vaya casos que presentamos. Ya, pero que micofenolato sí que lo ha recibido. Otra cosa a comentar es, estoy pidiendo ya niveles de micofenolato a estos pacientes que no responden para saber si se toman la pastilla, ¿no? Sí, el tacrolimus sí que se lo toma, porque sí que hacemos niveles. Aquí es que de micofenolato no hacemos. Si queréis, como faltan casi 5 minutos y creo del PZ quieren hacer una pregunta que sea, y después a lo mejor Castellón concluye un poco la sesión. No, en realidad no es una pregunta, pero bueno, el comentario ¿me oís? Sí, perfecto. Que el comentario iba en un sentido parecido al de Miguel. A mí me da la sensación de que uno de los problemas que ha habido con el tratamiento de este hombre es que se le tiene demasiado miedo a la leucopenia. Y lo digo tanto en relación a ciclofosfamida como en relación al micofenolato. Tampoco estoy seguro si hubiera forzado más el micofenolato no hubiera respondido más. Pues claro, aún admitiendo que podría ser, tampoco es imposible, que la leucopenia sea secundaria al lupus, pero hay unas ciertas probabilidades de que tratando mejore y si hace falta inclusive incorporando filgrastim. O sea que yo mi observación iría un poco en ese sentido, de tenerle menos miedo a la leucopenia. Desde luego a la leucopenia ningún miedo, que si acaso, si es que se mete neutropenia franca, porque puede ocurrir que tenga leucopenia pero no tenga neutropenia franca, y si no tiene neutropenia franca, pues ni el más mínimo miedo, vamos. Entonces yo lo digo eso, por forzar un poco, o con ciclofosfamida o con micofenolato, pero yo por ahí pienso que no habría que tenerle miedo, esa sería un poco mi opinión. Y luego alguna pregunta también un poco por desconocimiento relativo de que no es especialista en absoluto en este tema, ¿no? Pues la dosis de rituximab aparentemente, por lo menos desde la que se maneja en otra alternativa, a lo mejor alguna guía lo recomienda, yo no digo que no, pero insisto que yo no soy especialista para esto y creo que los que me conocéis lo sabéis. Pero vamos, en principio la dosis de rituximab parece muy elevada, ¿no? Si no es que es un chaval de casi 3 metros cuadrados de superficie corporal, cosa que dudo mucho. Esa dosis es ortodoxa en el lupus, ¿no? ¿O qué tal? Sí, se puede dar un poco en el rituximab, que es el último protocolo, dan 1 gramo cada 15 días también. Sin mirar superficie corporal y sin nada, ¿no? Sin nada. Nosotros hemos dado las dos, 1 gramo cada 15 días y 35 metros cuadrados. Vale. Bueno, y de todas maneras también hacer la observación, que no parece el caso, vista la última biopsia, pero cuidado, que, bueno, ya no sé si Miguel está de acuerdo conmigo o no, pero la biopsia en el lupus por sí misma no siempre es un factor de actividad, es decir, a veces lesiones ya residuales cicatriciales pueden seguir produciendo proteinuria activa. Es verdad que parece en la última biopsia que hay bastante actividad y en ese sentido parecería un signo de actividad. Pero bueno, eso que no siempre por sí mismo es un indicador de actividad. Sería un poco mis observaciones.